Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a un programa más de Simple y Claro, como lo hacemos habitualmente por la televisión pública Fueguina. En esta oportunidad, día jueves, ya que el día de mañana comienza la veda electoral para lo que van a ser las pasos el domingo 13 de agosto. Por eso, en la noche de hoy vamos a contar con la presencia, en primer lugar, vía satélite, con el gobernador Juan Schiaretti, precandidato a presidente por la República Argentina, Hacemos Nuestro País. Posteriormente vamos a estar dialogando con el actual diputado nacional Federico Frigerio, por Juntos por el Cambio, también candidato a la reelección como diputado nacional. Y por último, estaremos en diálogo con Federico Virota, actual legislador provincial, quien va a ser candidato a diputado nacional o precandidato a diputado nacional en estas pasos el domingo 13. Por cuestiones técnicas no nos encontramos en el estudio de la televisión pública fueguina. En algunos días más probablemente ya se hayan solucionado los problemas técnicos y podamos regresar a nuestra querida casa, a la televisión pública, a Canal 11 de Ushuaia. Como siempre, a la expectativa de lo que va a pasar este domingo en las elecciones PASO, creo que hoy va a ser de mucho valor tener por primera vez la palabra de quien es un precandidato a presidente de la Nación, del nivel de la gobernación que representa de la ciudad de Córdoba, después de haber llevado adelante varios mandatos y bueno, ver cuál es su posicionamiento dentro del justicialismo, dentro del sector que lidera, acompañado por Florencio Randazzo y en la provincia también por Federico Vilota. Por eso trataremos de hacer un análisis posterior a las declaraciones del gobernador Schiaretti en relación a lo que está sucediendo en la República Argentina y cuál es la idea o cómo presentan ellos el proyecto de país. Sabemos que la situación día a día no mejora y cada vez es más compleja. Bueno, cada candidato está hablando de propuestas y hay que ver si esas propuestas seducen a todo el electorado para que pueda llevar adelante esta elección el día domingo, que va a ser una gran encuesta nacional, ya que las encuestadoras no han acertado en estos últimos tiempos los pronósticos que se esperaban con respecto a los resultados electorales. Yo particularmente creo que la elección tiene que ser masiva, el pueblo tiene que ir a votar porque realmente son los representantes que nosotros vamos a elegir para que posteriormente lleven adelante el destino de nuestro país durante los 4 años. Como decíamos recién, no solamente en la renovación de las bancas a diputados o de parlamentarios, sino que esta es una elección muy importante en lo que tenga que ver los destinos del país. Por eso es realmente gratificante saber que un precandidato a presidente nos pudo dar una entrevista y pudimos dialogar de todo el contexto federal de la República Argentina, qué es lo que está pasando en el resto del país, qué es lo que pasa en la capital federal y también qué es lo que sucede en Córdoba y la provincia de Tierra del Fuego. Así que quédense ahí que en minutos más vamos a estar con todos los invitados para que podamos dialogar y poder preguntarle qué va a pasar con la Argentina en esta paso a llevarse adelante el domingo 13 de agosto. Ya volvemos. Continuamos aquí en nuestro segundo bloque del programa del día de hoy, último programa político antes de las pasos, y estamos en contacto vía satélite con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Muy buenas noches, gobernador Juan Schiaretti, hoy actual gobernador de la provincia de Córdoba, candidato a presidente de la Nación junto a Florencio Randazzo en estas pasos este domingo 13 de agosto. ¿Cómo le va, gobernador? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, bueno, en primer lugar, me gustaría saber cómo se define usted como peronista, porque hoy realmente los frentes en estos últimos años han desestructurado los partidos políticos y se han desmembrado las ideologías. Y Córdoba sigue sosteniendo si se quiere, un peronismo o un partido justicialista lineal de hace muchísimos años. Bueno, nosotros somos un peronismo federal, un peronismo democrático, un peronismo progresista
y un peronismo republicano, y no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo cooptó el peronismo de hace muchos años y creo que ahora está llegando a su fin de ciclo, y acá en Córdoba nunca pudo cooptar o colonizar el peronismo cordobés, pues nosotros defendemos a Córdoba. Y nuestra característica es esta: peronismo democrático, federal, progresista, republicano, el peronismo de la producción y el trabajo. Pues nosotros siempre queremos que prime la cultura de la producción y el trabajo y no la cultura del subsidio. Esa es nuestra característica. Bueno, pero nos encontramos en una situación muy complicada en lo macroeconómico en el país, en lo social. Evidentemente, ¿cuál es? Porque ya el gradualismo no funciona más para la Argentina si no se toman medidas que realmente hagan un cambio radical de lo que va a ser este paso que está sufriendo hoy la República Argentina, ¿no? Con todo el potencial que tenemos. Yo creo que Argentina tiene que primero retomar la cultura de la producción y del trabajo y dejar atrás la cultura del subsidio. Tenemos que ser también un país federal en serio y no que los gobernantes nacionales miren el país desde y para el AMBA y el interior productivo quede en un segundo plano, ¿no? Y nos pongan hasta impuestos que nos perjudican, como son las retenciones a la exportación agropecuaria, o van determinando que la vida del habitante del AMBA sea mucho más barata que lo que es en el interior del país. El boleto colectivo es más barato en el AMBA, la energía es más barata en el AMBA, el agua y el saneamiento es más barato en el AMBA, hasta las fuerzas federales custodian barrios como la Prefectura Naval custodia Puerto Madero, en Capital Federal. La nafta es más barata en el AMBA y me parece que esas inequidades tienen que terminar en Argentina y tenemos que ser un país federal en serio. Y en cuanto a la situación macroeconómica y a la crisis económica, la verdad que Argentina tiene dos hilos conductores de las sucesivas crisis de estos últimos años. Uno es la falta de dólares genuinos, y los dólares se consiguen exportando. Todo lo demás es ilusión. Los dólares verdaderos argentinos se consiguen con más exportación, y creo que soplan vientos internacionales favorables para que exportemos. Si le sacan el pie de encima al campo, si le dejan de cobrar las retenciones, que mi propuesta es eliminar la retención en 4 años, el 10 de diciembre bajo 25% las retenciones, ahí tenemos una posibilidad. En el gas y el petróleo tenemos otra gran posibilidad. La propia isla de Tierra del Fuego tiene posibilidad en el gas y el petróleo, y hay que darle los elementos para que pueda producir gas y petróleo. Ahí tenemos posibilidad de exportar. Lo mismo que en el litio, lo mismo que en la minería, lo mismo que en la economía del conocimiento. Digamos, Argentina tiene una gran ventaja comparativa si se le dan las posibilidades de que puedan trabajar bien y traer divisas. Y creo que otro segmento que Argentina no ha explotado como corresponde, el de la pesca. Tenemos miles de kilómetros de litoral marítimo y no hemos desarrollado la industria de la pesca. Con eso y con los Sí, en precios a realidad, favor. precisamente 4.200 kilómetros de litoral marítimo. Y sí, usted ve Precisamente ahí quería llegar mi pregunta, gobernador. sí. Usted mencionó, y evidentemente no puedo dejar pasar sin hablar de la ley 19.640 y su subrégimen de promoción industrial tan atacado en la provincia, donde en realidad, aparte de ser productiva y que realmente no es una provincia ensambladora como muchos quieren dar a conocer, es una provincia geopolíticamente importantísima para la República Argentina. Deme su opinión al respecto. Que al igual que Manaus, Argentina tiene que tener en Tierra del Fuego características similares como tiene Manaus en Brasil. Y además tenemos que tener el puerto en Río Grande, porque eso es clave en el Atlántico Sur, es clave para poder desarrollar esa zona y que Argentina esté presente. Tenemos que tener sí o sí el puerto Río Grande, como coincido con el planteo que hacen los habitantes de Tierra del Fuego de la interconexión eléctrica, como coincido también de que es lógico de que tengamos un paso para ir a la isla que sea en territorio argentino, más allá de que no hay dificultades con pasar por los hermanos chilenos, por territorio de los hermanos chilenos, pero la lógica es esa, como coincido en el planteo de que se haga autovía desde Ushuaia hasta los centros de esquí, ¿no? Y que la isla de Tierra del Fuego tenemos que tener un puerto que sea la entrada para la Antártida, que sea la logística para la Antártida. Eso me parece que es algo que Argentina tiene que desarrollar, porque además de permitir
mejor nivel de vida a los habitantes de la isla de Tierra del Fuego es estratégico para el país, es estratégico para Argentina cuidar esas cosas. Precisamente eso es lo que se pedía desde la provincia desde siempre, es que el centro polo antártico estuviera en la Tierra del Fuego y no en Buenos Aires, porque en realidad el polo logístico antártico tiene que ser desde el puerto de Ushuaia, que es el puerto más cercano a las bases antárticas, ¿no? Pero es que eso es lo que indica el sentido común. Y que esté en Buenos Aires es otra muestra más de eso que decimos en el interior, de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, otra muestra más de falta de federalismo de nuestra Argentina. Sí, sí, es verdad. Es verdad, gobernador, lo acompaña Florencio Randazzo aquí en la provincia de Tierra del Fuego, el diputado nacional, hoy actual precandidato a diputado nacional, el doctor Vilota, que Sí, es sí, dos sí. mandatos legislador provincial, y también el ex senador catalán Magni para el Parlamento. Bueno, ¿qué le puede indicar ustedes a los fueguinos con respecto a este acompañamiento que hacen a nivel nacional desde la lista Unidos hacemos por nuestro país? Lo conocen tanto a Vilota como lo conocen a Mañi, y todos saben lo que ha hecho Florencio Randazzo cuando le tocó gestionar. Acá en Argentina se demora un montón de tiempo para conseguir el DNI y el pasaporte, y Randazzo consiguió que en 24 horas lo tengamos. Nosotros tenemos la característica de ser una expresión de la cultura de la producción y el trabajo, y también expresar la gestión, además de ser del interior productivo de Argentina, querer un país normal, querer un país que funcione con normalidad, eso es lo que queremos, y también queremos acabar con la maldita grieta, que es responsable de los desencuentros argentinos, de sembrar el odio entre los argentinos, y que es negocio de los políticos que la impulsan y la practican, y la desgracia de la gente, porque los políticos se pelean por estar en una lista, se pelean en la interna, y uno los conoce más por sus peleas que por sus propuestas, y mientras siga la grieta, Argentina va a seguir en decadencia. Fíjese lo que está pasando con la ley de alquileres. Hay acuerdo de cómo tiene que ser la ley, Uh -huh. pero el kirchnerismo dice, si la propone cambiemos, nosotros no vamos, y cambiemos, y si la sesión la llama el kirchnerismo, no vamos. Esa es la grieta, y están perjudicando a los inquilinos y a los propietarios. Entonces hay que acabar con eso, ir hacia un gobierno de unidad nacional, y nosotros planteamos también, y usted me lo preguntaba hace unos instantes, digamos, ¿cuáles son los problemas de Argentina? Hablé de la falta de dólares por un lado, y el otro es el eterno déficit fiscal que termina trayendo inflación. Si usted gasta más de lo que le entra en sus recursos, va a tener siempre dificultad. Y Argentina en los últimos 60 años, solo 2 o 3 años tuvo superávit fiscal, o sea, gastó menos de lo que le ingresaba. ¿Y cómo hace para financiarse? Pide prestado, hasta que después el que te presta dice, a este no le presto más porque no me paga nunca, sigue gastando más de lo que le ingresa. Entonces ahí le da la máquina de imprimir dinero y exacerba la inflación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora estamos viviendo las dos dificultades. La falta de dólares por un lado, y el dólar estaba a 600 pesos, el dólar paralelo, y la alta inflación por otro lado, porque le dan a la maquinita de imprimir de manera alevosa en el país, y esto origina el nivel de inflacionario que tenemos, que lo sufrimos todos los argentinos. Entonces, lo primero que hay que hacer para resolver el tema de la estabilización macroeconómica es acabar con el déficit fiscal como viga maestra de otras medidas que tienen que ser consistentes de precios e ingresos. ¿Y sabe qué inflación vamos a llegar a tener en los próximos 3 o 4 años? La misma que tiene nuestro vecino. Yo no me comparo con los países desarrollados, pero yo quiero tener la inflación que tiene Uruguay, que tiene Paraguay, que tiene Brasil, que tiene Bolivia, que tiene Chile, que es menos del 10% anual. No hay ningún motivo para que en Argentina tengamos una inflación superior a la de estos países vecinos y hermanos nuestros. Entonces, me parece que la única explicación es los malos gobiernos nacionales que ha tenido Argentina, que siempre han gastado más de lo que le ingresa, que le dan a la maquinita de imprimir, porque pareciera que su objetivo es ganar las elecciones y no resolver los problemas de la gente. Mi última pregunta, gobernador, porque sé que tiene muchos compromisos federales, que me encanta que así sea, es un placer poder que usted haya aceptado esta entrevista, pero mi última pregunta puntualmente es la siguiente. Usted hablaba de la grieta
y parafraseando a otro político que entrevisté y que me gustó mucho y lo guardé como frase, me hablaba de las minorías intensas, me hacía una comparación de un River Boca y que por encima de eso estaba la selección argentina. Y eso se vio cuando ganamos el Mundial. No había ideología política en el festejo. ¿Cree que esa sería la fórmula también para salir de esas minorías intensas como para poder llevar adelante un cambio en la República Argentina? El problema es que lo que usted denomina minoría intensa son las que están definiendo la agenda política de Argentina y es lo que yo llamo los polos de la grieta. Y me parece que lo que tenemos que hacer, aquellos que defendemos el sentido común, que queremos la sensatez en el país, es hacer acuerdos básicos, porque Argentina solo consigue superar situaciones de dificultad cuando hay acuerdos básicos. Yo me recuerdo cuando estalló la convertibilidad, que fue en una semana, tuvimos 5 o 6 presidentes y el país comenzó a enderezarse cuando Alfonsín y Duhalde se pusieron de acuerdo. Ahora me parece que aquellos que estemos de acuerdo, después que pase la primera vuelta, después del 22 de octubre, aquellos que estemos de acuerdo en medidas que restablezcan la cultura de la producción y el trabajo, que hagan un país federal en serio, que acaben con la grieta, que paremos la inflación en serio y que seamos un país normal. Estableciendo un punto de acuerdo, tenemos que darle sustento a quien sea elegido próximo presidente para que tengamos largos años de progreso en nuestra patria. Gobernador Juan Schiaretti, le agradezco muchísimo esta comunicación. Espero volverlo a entrevistar posterior a las PASO, seguramente así sea, porque ya hemos hecho este vínculo, así que le agradezco muchísimo y nos vamos a ver probablemente posterior a las PASO para volver a charlar sobre el futuro de nuestra República Argentina. Muchas gracias, No, gobernador. yo le agradezco mucho y le pido a los habitantes de Tierra del Fuego que apoyen a una fórmula que es del interior productivo de la patria el próximo domingo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, Federico Frigerio, diputado nacional por la Tierra del Fuego. Claudio Pardo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches al equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecerte esta invitación a participar en el último programa político antes del este domingo 13, donde se van a disputar las PASO, por supuesto, acompañando a la gente de Juntos por el Cambio dentro del partido político del MIT, Movimiento de Integración y Desarrollo. Quiero que me comentes un poquito cómo viene la campaña y bueno, te he visto en varios lugares y en las redes defendiendo nuestra ley de promoción industrial y el subrégimen. Sí, no, la campaña, como sabés, marcha bien. Estamos de campaña, te diría, hace rato, empezando por la constituyente, pasando por las provinciales y ahora la nacional. Así que muy cerca de la gente, recorriendo emprendedores, estando cerca de los barrios, de las personas que nos escriben, que nos cruzamos por la calle y que nos transmiten sus inquietudes, su situación, su situación económica, laboral, habitacional. La verdad que hay muchas cosas que hacen falta en todo el país y sobre todo en Tierra del Fuego. Y nada, la verdad que trabajando de sol a sol para poder volverle a dar a la gente la posibilidad de soñar en nuestra provincia y en nuestro país, ¿no? Bueno, vos fuiste partícipe en estos 4 años en la Cámara de Diputados, todo el ataque que ha recibido la provincia de Tierra del Fuego con respecto a nuestra ley de promoción industrial. Sé que estás defendiendo el sostenimiento de los puestos laborales, la continuidad de lo que no son ensambladoras, como suelen llamar algunos periodistas que se ubican en la capital federal y que no vienen y que a veces cuando vienen y ven las instalaciones tampoco reconocen lo que realmente se trabaja en la provincia de Tierra del Fuego. Eso es uno de los factores, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos recibiendo ataques, en estos 3 años y medio hemos recibido ataques de tanto oficialistas como opositores. Pero bueno, lamentablemente uno de los principales ataques hoy lo genera y lo generó hace 1 año y medio cuando presentó el presupuesto en una separata Tierra del Fuego como un costo para la Argentina, que fue presentado por el flamante en ese momento recién llegado ministro de Economía Sergio Tomás Massa.
que hoy ya, lejos de ser solamente un ministro de Economía, aparece un presidente plenipotenciario que va por su reelección. Y hace unos escasos días volvió en medios públicos a arremeter contra el régimen, hablando a las claras de que los que se dicen ser defensores no lo son tal. Y nada, vos sabés que a mí me toca ser primero industrial de la provincia, consejero de la Unión Industrial Argentina por la Unión Industrial Fueguina desde nuestra provincia, y Ujú. ahora circunstancialmente diputado. Pero creo que la principal defensa del régimen la tenemos que hacer desde nuestro territorio, haciendo que nuestros regímenes sean mucho más eficientes, que integremos los recursos naturales de nuestra provincia a los subregímenes industriales. Tenemos una oportunidad muy grande. Hoy pensaba, Claudio, que el 18% del gas que hoy Claro. exporta Tierra del Fuego a la Argentina continental, nada, nosotros representamos, Tierra del Fuego representa un quinto del consumo del gas de la República Argentina, y lo que tenemos que entender es que no solamente tenemos que exportar ese gas, sino que tenemos que industrializarlo, ¿no? Y industrializarlo significa hacer urea, hacer metanol, hacer polímeros, y ahí es donde, cuando empezamos a hablar de polímeros, vos sabés que de nuestros tres subregímenes industriales, tanto el electrónico como el plástico, bueno, el plástico es 100% de insumos de plásticos, y el electrónico, te diría que entre un 30 y un 40% también tiene piezas de inyección plástica, con lo cual ahí ya tenemos una primera integración muy viable, que es el gas de nuestra plataforma, el polo petroquímico y lo que ya tenemos, que es nuestra capacidad industrial instalada, con lo cual vamos a requerir nuestra industria va a requerir de muchos menos dólares de balanza comercial, porque vamos a poder industrializar lo nuestro, generando mucho más puestos de trabajo, diversificación económica e inversiones en nuestra provincia. Así que te diría que, más allá de todos los ataques y todo lo que se llena en la boca hablando desde Buenos Aires, que la verdad que no tiene idea, porque aparte no nos olvidemos que hay un contexto global en donde todas las áreas, los países más serios, a todas las áreas de sus países que están geográficamente aisladas, que son climáticamente adversas y que son de una relevancia geopolítica infernal, como es el caso de nuestra provincia, en muchos países serios del mundo, te puedo decir Alaska, Manaos, Gibraltar, digo, en muchos países del mundo tienen regímenes de promoción, algunos fiscales, otros productivos, otros se hacen fondos anticíclicos para la gente que vive ahí en términos de hidrocarburos. Cada nación elige su formato y nosotros hemos elegido el de la producción, el de la industria, y tenemos que profundizar ese modelo e industrializar nuestros recursos e integrarlos a nuestros regímenes industriales. Vamos a hablar de otro tema también muy importante de la provincia que tiene que ver con el polo logístico antártico. ¿Cómo se Sí. está tratando? Porque realmente tener el polo logístico antártico en Buenos Aires no tiene nada que ver con la realidad de la provincia de Tierra del Fuego, porque somos el lugar y la puerta a la Antártida y el lugar más cercano con el mejor puerto de aguas profundas de toda la Patagonia. Sí, primero transmitirle a la gente que el polo logístico es mirar el árbol y no el bosque. Nosotros tenemos que mirar más allá del polo logístico propio y pensar en un centro antártico internacional, Uh ¿no? En -huh. donde nosotros podemos no solamente operar nuestro programa antártico, sino recibir y que los programas antárticos del mundo operen desde nuestra infraestructura, desde nuestros medios y, por supuesto, desde nuestra provincia. Entonces, hemos presentado en el Congreso un proyecto que se llama la creación de la Agencia Antártica Argentina para evolucionar el programa antártico argentino y la política antártica de la República. No Federico, solamente el acá te quiero interrumpir rompehielo. un segundito. Me decís que han presentado un proyecto. ¿Cómo actúa la Cámara de Diputados, llámese opositores o no, al gobierno o la Cámara en su conjunto, cuando aparece algo que tiene que ver con el bien común de todos los argentinos, no solamente de la provincia de Tierra del Fuego? ¿Le dan tratamiento? ¿Queda en las comisiones? ¿Qué es lo que sucede? Ya, Claudio, desde el 83 a la fecha, para no irnos más atrás, pero en realidad se remonta ya casi a 60 años, te diría, Uh -huh. el peronismo en todas sus derivadas, sumado al kirchnerismo, todas las mutaciones que ha tenido el peronismo en todos estos años, ellos siempre han tenido la mayoría en ambas cámaras y han condicionado cualquier cambio profundo que cualquier espacio político ha querido proponer para la República Argentina. Y la verdad que lamentablemente en estos 3 años y medio, si bien nosotros presentamos un montón de proyectos, obviamente como ellos manejan la mayoría, manejan las comisiones, manejan los temas que le interesaron a ellos, y los temas que les interesaron a ellos claramente fueron la agenda judicial, cómo modificar el Consejo de la Magistratura para ampliar la Corte, para meter a sus propios cortesanos, subir impuestos, crear impuestos extraordinarios,
nada, toda la agenda que no le hace bien a la Argentina, no le hace bien a la producción, a la industria, a las pymes y menos a la gente. Entonces, la verdad que es muy difícil. Creo que lo bueno de todo esto es que por primera vez en mucho tiempo tenemos una oportunidad única institucional, que es que que el peronismo probablemente pierda la mayoría en ambas cámaras y por primera vez, te diría, en términos institucionales, vamos a poder destrabar ese mecanismo que es el Congreso de la Nación para hacer cambios profundos en Argentina y que a pesar de que te llenen la plaza de piedra, te corten todo, las rutas, las autopistas, todo, la ley, a pesar de eso, va a salir. Que a diferencia de antes, pasaba eso y después la ley no salía y no había ningún tipo de cambio en la Argentina. Entonces, hay un contexto institucional, político, de mayorías parlamentarias, que es algo que nunca vivimos y que probablemente se dé después de las elecciones generales en octubre. Así que eso te diría que es algo muy bueno. Hasta ahora la oposición actuamos como un escudo para evitar los avances sobre la justicia, los avances en términos fiscales, los avances sobre el concepto que ellos tienen de generación de riqueza y de ensanchamiento del Estado. Todo lo que nosotros pudimos frenar desde el Congreso lo hemos hecho. Es momento si Dios quiere y la gente nos acompaña, a partir de octubre, de transformarnos en una lanza en vez de un escudo para hacer todas las transformaciones profundas que necesitamos. Así que es Federico, muy desmoralizante. y ahí me quiero detener con el tema a nivel ya llegando al nivel nacional, ¿no? Juntos por el Cambio. Hoy es muy difícil creer a las encuestadoras. Evidentemente, el día domingo va a ser la gran encuesta cuando los ciudadanos se acerquen a votar y expresar su deseo, su intención de acompañar a los distintos partidos políticos. Pero, ¿qué es lo que vienen manejando ustedes posteriores a las PASO de resultar? Bueno, estás acompañando a Patricia Bullrich a nivel nacional y por el otro lado también Horacio Rodríguez Larreta en confrontación en esta interna, ¿no? Sí, no, la verdad que pase lo que pase en las elecciones, elección tras elección y paso tras paso, interna tras interna, Juntos por el Cambio se fortalece. Eh, Está bueno que la gente pueda elegir quién quiere que sea el representante del cambio. No tengo duda de que Juntos por el Cambio va a ser la fuerza que va a ganar las elecciones nacionales y tampoco tengo dudas de que va a ser Patricia Bullrich quien va a ser nuestra candidata a presidente después de estas PASO, porque la noto muy convencida, la veo muy convencida, trabajo con ella hace más de un año y realmente ella tiene la fortaleza, la entereza, la capacidad de llevarnos a un cambio lo más rápido posible y sin ceder ante los intereses creados ya en nuestra república que impiden el cambio hace mucho tiempo. Entonces veo en ella esa persona que puede encabezar esos cambios rápidos y por eso estamos trabajando juntos y ya tiene perfectamente clara la, el posicionamiento geopolítico estratégico que tiene Tierra del Fuego para con el Atlántico Sur y con el mundo y entiende perfectamente las capacidades industriales que tenemos acá y apoya fuertemente todo lo que te digo, tanto el polo petroquímico, el puerto en Río Grande, el Centro Antártico Internacional en Tierra del Fuego, en Ushuaia, todo. Ella tiene claro lo que nosotros le transmitimos del territorio y es por eso que hicimos un acuerdo político y estamos trabajando juntos para transformar la vida a la Argentina y a todos los fueguinos. Federico, y en estos días ya para ir cerrando la nota, sabemos que en términos económicos locales y macroeconómicos la situación no es clara y no es solamente el dólar blue, sino la traba a las importaciones, la falta de reservas en el Banco Central. ¿Vos crees que después del domingo va a haber un camino de entendimiento, por lo menos para llegar hasta octubre, o realmente puede llegar a haber una situación cada vez más comprometida, más complicada o más compleja de la macroeconomía nacional? Mira, yo creo que si Juntos por el Cambio se posiciona como la fuerza mayoritaria o la fuerza que más chances tiene de ganar las próximas elecciones, me imagino que en términos de mercado el riesgo país va a bajar, los bonos van a subir, los bonos argentinos, los bonos de las empresas argentinas, las acciones. Me imagino que en términos de mercado todo va a mejorar. Lo que sí te digo es que el nivel de descalabro económico en términos de falta de divisas, vaciamiento del Banco Central, es tan grande que yo todavía no sé cómo van a hacer para transitar estos 4 meses que quedan. Queda mucho tiempo para ello, ya no se está, digo, la industria hay una recesión tremenda porque no se están pudiendo importar insumos para la producción. Ellos están en un esquema en donde adelantan liquidación del agro del año que viene para financiar la fiesta de gasto público del final de su mandato. Así que adelantan la recaudación,
vacían de recaudación en los primeros 6 meses del gobierno que viene, y por otro lado, al que quiere importar le dicen pagar el 50% ahora y el otro 50% en los primeros 6 meses del gobierno que viene, con lo cual también no solamente comprometen la recaudación del próximo gobierno, sino también estiran y generan un pasivo de importaciones que se importan ahora, pero que se van a pagar recién en el gobierno que viene. Digo, están estirando la plastilina lo máximo que puedan y en algún momento se les va a cortar. Yo te diría que es muy difícil de saber qué va a pasar a partir del lunes. Creo que si Juntos por el Cambio se posiciona como esa fuerza, los mercados van a reaccionar. No sé si alcanza con la reacción de los mercados para estabilizar la macro local por la cantidad de despilfarros que se han hecho en este gobierno. Así que veremos cómo reaccionan, que me imagino que si les va como creemos que les va a ir, van a tener que tener un golpe de humildad, y lo otro que no puede pasar es que el ministro de Economía, que hoy tendría que estar tomando las mejores decisiones para la economía de los argentinos, está tomando decisiones electorales y no las decisiones de un ministro de Economía, que fue lo que siempre dijimos. Es muy difícil encarar una elección presidencial como candidato siendo el ministro de Economía, Claro. que no está pudiendo resolver los problemas del hoy, prometiendo que lo vas a resolver mañana. Para eso resolverlos hoy y no esperes a mañana. Pero bueno, evidentemente se metieron solos en ese círculo vicioso y yo creo que la gente los va a castigar por eso. Federico, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo se va a encontrar el elector el día domingo? ¿Cómo es la boleta? ¿Cómo está conformada? Porque esto también es una gran duda. La boleta está en un solo cuerpo y va a tener los distintos sectores para presidente de la nación, parlamentario nacional, diputado nacional y parlamentario regional. ¿Cómo va a estar compuesta la boleta de Juntos por el Cambio? Bueno, nuestra boleta de la Fuerza del Cambio está compuesta por Patricia Bullrich y Luis Petri como candidatos a presidente y a vice. Después está encabezando Luis Brandoni la boleta de parlamentarios del Mercosur en segunda instancia. En tercera instancia está la boleta de los diputados nacionales por Tierra del Fuego, que ahí estamos, bueno, todos los que estoy yo, está Ceci Mateo y Lisandro Ruiz Cardona como los primeros tres. Y después, por último, Graciela Montani en la boleta de los parlamentarios del Mercosur locales. Así que son 4 cuerpos y nada, esperamos que la gente nos acompañe con su voto y que sienta que realmente ya falta poco. Ya la desesperanza, la falta de sueños, la imposibilidad de planificar, de vivir, de ser felices, realmente es muy dura y ya llegamos hasta acá. Creo que hay que aguantar un poco más y darle la esperanza a la gente de que todo esto va a cambiar muy rápidamente si podemos ser gobierno el año que viene. Bueno, Federico Frigerio, diputado nacional por la Tierra del Fuego, agradecerte y bueno, suerte para el domingo y probablemente estemos dialogando posteriores a las PASO para ver cómo continúa esta historia de nuestro querido y bendito país, la República Argentina. Muchas gracias, Federico. Gracias a todos, un saludo muy grande. Bueno, continuamos aquí en este cuarto y último bloque del programa del día de hoy, de Simple y Claro, para dialogar ya con el legislador Federico Vilota, el doctor Federico Vilota, precandidato a diputado nacional por Hacemos Nuestro País. Federico, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. No, gracias a vos y agradecerte también el contacto de haber podido tener por primera vez a un precandidato a presidente de la talla del gobernador Juan Schiaretti por la provincia de Córdoba y precandidato también por Hacemos Nuestro País junto a Florencio Randazzo, lo cual seguramente hayas estado mirando la entrevista minutos antes y bueno, fue muy claro en todo lo que tiene que ver porque apuntábamos a consultarlo sobre el tema de las provincias. Vos hace pocos días estuviste con nosotros en el estudio, pero bueno, queríamos tener una opinión después de haber dialogado gentilmente y organizado por el sector fueguino de poder dialogar con el gobernador Schiaretti. Bueno, la verdad que como expresó Juan Schiaretti y lo mismo dice Florencio Randazzo, la expresión del peronismo federal, la expresión de un peronismo democrático, republicano, que respeta las instituciones, respeta la libertad de prensa, respeta la opinión del otro, y obviamente un peronismo que apunta a la producción y al trabajo. Es decir, nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque entendemos que a través de la producción del sector privado, de sacarle el pie de la cabeza al sector privado, está el futuro de la Argentina, obviamente en un marco
que entendemos de federalismo, donde las provincias puedan desarrollarse. No hay proyecto sustentable de provincias individualmente, y si no hay un proyecto de país sustentable. Juan Schiaretti es un gobernador, y es un gobernador de una provincia del interior, el segundo distrito más importante en términos de población y de PBI, de actividad económica, y es el único candidato del interior productivo del país. El resto de los candidatos a presidente de la Nación son todos de Cabo, del AMBA. Eso me parece que le da una mirada, un plus, una mirada federal. Sabe lo que son los sectores de la economía, cómo se mueven, cómo se manejan, cuáles son los inconvenientes. Y obviamente también con esa mirada que aporta de su parte Florencio Randazzo, por su paso en el Ministerio del Interior, conoce muy en profundidad lo que son los esquemas provinciales, los estados provinciales, cuáles son las alternativas de desarrollo, que para nosotros es fundamental. Esta mirada que vos hacés notar del federalismo para nosotros es sustancial, ¿no? Para los desafíos de la Argentina de hoy y los desafíos que vienen, ¿no? Evidentemente, Federico, falta muy poco. Este es el último programa político, por eso está saliendo en el aire hoy jueves 23 horas, y a partir de ahí ya empieza la veda electoral. No hay referencia con respecto a las encuestas porque todas en las últimas elecciones han fallado. ¿Vos considerás que la gran encuesta va a ser la propia votación? O sea, yo lo digo permanentemente, creo que la participación hace después de que la gente sea la que realmente elija a quien queremos que nos gobierne. Sí, como vos lo mencionaste recién, Claudio, la verdad que las encuestas no han sido muy precisas, sobre todo en las últimas elecciones, aparte con muchísima diferencia, ¿no? Dan ganador o algunos candidatos por encima de otros por mucha diferencia, y fue realmente al revés, al contrario. Hay una gran apatía también de la gente, sobre todo con la dirigencia política, mucha diferencia. Vos fíjate que antes se hablaba de voto blanco, voto nulo, como parte del análisis, y hoy estamos hablando de la baja participación que hay directamente. En algunas provincias cercanas o por debajo del 60%, creo que hay que insistir en que hay que votar. Obviamente entendible desde el punto de vista del ciudadano, que no ve reflejado en estos, por lo menos estos dos polos de la grieta que nosotros mencionamos permanentemente, las soluciones a sus problemas, y obviamente que se vuelven a presentar como grandes solucionadores de problemas, y realmente no lo son los que han generado los problemas. En el medio de esa grieta está la gente. Pero bueno, hay que insistir en que son elecciones, estas son las PASO, es una instancia, va a haber una elección general el 22 de octubre. Son instancias decisivas, que la gente tiene que entender que su voto vale, que su voto representa también una decisión respecto del futuro, y obviamente es la decisión de cada ciudadano, el cual nosotros obviamente respetamos en cualquier decisión que se tome, pero ofreciendo nosotros obviamente una alternativa que nosotros entendemos muy viable, con gente que está capacitada, que tiene trayectoria en la gestión, y obviamente muy creíble, tanto como Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, y todos los que representan el espacio que hacemos por nuestro país. En algún momento se lo había mencionado a Schiaretti muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, se hablaba de una fórmula en la cual podría acompañarlo como vicepresidente o como presidente y Larreta como vice. ¿Qué pasó ahí en ese sector donde no se pudo acordar, pero sí me hablaba el gobernador Schiaretti, que pasado el 22 de octubre seguramente se van a tener que sentar con varios sectores políticos? Nosotros aspiramos a un gobierno de unidad nacional, con todos aquellos que estén dispuestos a sentarse en una mesa y establecer no 500 puntos que quizá, o 1000 puntos que son lo necesario para transformar a Argentina, pero sí por lo menos 10, 15, 20 puntos que son necesarios: política fiscal, política monetaria, exportaciones, trabajo, la producción, cepo. Bueno, esos puntos que son necesarios tener una legitimidad muy importante, que solamente se van a lograr con un acuerdo nacional. Respecto puntualmente a lo que vos mencionás del candidato Rodríguez Larreta, ya lo dijo Juan Schiaretti puntualmente, nosotros no formamos parte de Juntos por el Cambio, ni pretendemos formar parte de Juntos por el Cambio. Lo que propuso en su momento Juan Schiaretti es justamente un frente de frente, donde confluyeran todos aquellos que tenemos un pensamiento similar respecto de que la unidad nacional es necesaria para lo que debe transitar, para los desafíos que debe transitar la República Argentina, y para solucionar los problemas del pueblo argentino. Un gobierno de unidad nacional con gente que es creíble, con gente que tenga capacidad de entendimiento, de diálogo,
capacidad para llegar a los acuerdos mínimos indispensables, como han hecho otros países, ¿no? Que han solucionado por ahí crisis muy importantes a través de los grandes acuerdos nacionales, fijándose objetivos que son fundamentales, pero siempre en el marco del diálogo y del respeto, ¿no? Federico, vos has pasado por la legislatura provincial, este es tu segundo mandato, en el cual has tenido un contacto directo con toda la ciudadanía fueguina. ¿Qué pensás que podés desarrollar o seguir aplicando en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros hemos llevado una agenda de Tierra del Fuego, tanto a Juan, que ha mencionado algunos puntos, a Florencio, respecto a las necesidades de la zona norte de nuestra provincia, la zona sur. Entendemos que la zona norte debe generar un fortalecimiento de su industria. Tenemos que tener el puerto de Río Grande, tenemos que tener el polo gasífero y petrolero en Río Grande. Tenemos que, realmente hay zonas que tienen muchísimo potencial para dar en la ciudad de Río Grande. Vos sabés que se ha extendido muchísimo la zona de Margen Sur, prácticamente una ciudad entera, Margen Sur, con muchísima potencialidad, y hay obviamente una necesidad muy importante de generar una economía sustentable en el tiempo, con estas alternativas que nosotros entendemos que llevar al Congreso de financiamiento de grandes obras de infraestructura. Y en la zona sur, obviamente, como te lo mencionó Juan, que es un proyecto ya que viene hace tiempo, pero que nosotros decidimos también enfrentarlo y sostenerlo en la Cámara de Diputados, que es el Polo Logístico Antártico, Ushuaia, como la puerta de entrada a la Antártida, el ofrecimiento de los servicios logísticos, de astillero, de reparación de embarcaciones, etcétera. El doble tramo, la doble vía a los centros de Ushuaia y los centros invernales, potenciando el turismo, asegurando la seguridad vial, y obviamente generando también que es necesario, si tenemos una proyección de crecimiento de la industria y de crecimiento de la población, necesitamos energía, interconectado federal, interconectado al continente, interconectado provincial. Obra de muchísima magnitud, que yo espero verla realizar en algún momento, pero por lo menos avanzar en el interconectado provincial, ¿no? Federico, y otra consulta. Evidentemente todo eso son proyecciones, es un plan a largo plazo, sustentable, como vos lo mencionabas bien recién. Pero ¿cómo salimos de la coyuntura? Que es la gran problemática de la ciudadanía en general, ¿no? Inclusive tomando en cuenta que los trabajadores que están registrados en blanco están en algunos casos por debajo de los índices de pobreza. Bueno, ese es un sector social que se ha construido. Estos dos polos de la grieta que han construido un sector social impensado hace unos años. O sea que el peronismo se ha caracterizado por tener una clase media fortalecida, que generó siempre progreso y ascenso social. Hoy tenemos un sector social impensado, que son aquellos trabajadores en blanco registrados, con recibo y bajo convenio, que están obviamente en muchos de los casos ahí en la línea de la pobreza o debajo de la línea de pobreza, que no llegan a fin de mes con un sueldo en blanco, digamos. Me parece que trabajar en ese sentido hay que solucionar los grandes problemas macroeconómicos del país. Tenemos que tener un país normal, tenemos que avanzar en entender que el déficit fiscal no lleva al peor de los mundos, entender que tenemos que exportar más, producir y exportar más, sacarle el pie de la cabeza al sector productivo. ¿Qué necesidad? Si no podemos tener la falsedad esta de discurso ideológico del Estado presente. No es un Estado bobo, un Estado gigantesco, que no presta servicios a nadie y que en definitiva sale carísimo y no presta los servicios como corresponde. Queremos un Estado eficiente, queremos que el sector privado produzca, queremos que se genere empleo genuino, queremos convertir los planes sociales en trabajo. Bueno, esa es una perspectiva, nosotros entendemos, de un país realizable, porque alguna vez lo tuvimos, y creo que Argentina tiene todas las condiciones para hacerlo, y por supuesto que Tierra del Fuego también puede acompañar ese proceso de desarrollo a nivel nacional, también a nivel local. Federico, por último, ¿quién te acompaña en la lista para este domingo 13 en la provincia y cómo está conformada la lista en general? Fórmula presidencial, Juan Schiaretti, acompañado por Florencio Randazzo como candidato a vicepresidente, Romero Feris, Parlasur a nivel nacional, quien te habla, primer candidato a diputado nacional, segunda candidata titular a diputada nacional, Marisa Fontana, una docente muy reconocida de la ciudad de Río Grande, tercer titular, Adrián Estabile, de profesión odontólogo, también muy reconocido acá en la ciudad de Ushuaia, que nos acompañó siempre, que pensamos
también de la misma forma cómo entendemos el país, cómo debe funcionar la provincia y parlamentario Mercosur regional, Julio César Catalán Magni. Bueno, yo te agradezco muchísimo volver a contar con tu presencia, sobre todo para hacer este análisis, ¿no? De una figura destacada como es la del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que ya está presente junto a Florencio Randazzo en esta disputa que se va a llevar el domingo, junto con ustedes también. Así que probablemente luego de las elecciones estaremos dialogando rumbo a octubre de este año para saber cómo van a ser las nuevas caras políticas en la República Argentina. Así que te agradezco muchísimo y nos despedimos desde acá. Muchas gracias, Federico. No, el agradecido soy yo, Claudio. Te mando un gran abrazo. Y obviamente el 13 de agosto hay que ir a votar y después empezará obviamente con un escenario ya más consolidado respecto al camino hacia las elecciones generales del 22 de octubre. Te agradezco muchísimo. Con ustedes nos volvemos a encontrar la semana próxima. Ojalá que ya lo podamos hacer desde los estudios de la televisión pública fueguina. Mientras tanto, agradecerle a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue, tanto en Ushuaia, Tolwyn, Río Grande, la Antártida. Y bueno, creo que hemos tenido un programa bastante interesante, con las características particulares de contar por primera vez con un precandidato a presidente de la República Argentina. Como digo siempre, pásenlo bien, pásenlo en familia. Nos vemos el viernes próximo.